y hoy se está atacando a la familia, y sin familia la sociedad va a sufrir mucho. Ay, Dios. Sigo con un nudo acá en la garganta, hermano. O sea, cuando uno aprende más, aunque uno quizás lo escuchó, pero cuando te pones a meditar en el momento, dices, es cierto, tengo que estar atento. Tengo más preguntas, tengo muchas preguntas Dale aún. con todo. Eh, a ver, ¿cómo deberíamos manejarnos con las redes sociales, lo de ahora, con las redes sociales y las plataformas de streaming? ¿Es todo inofensivo o hay que dejarlas o alejarse completamente? Las redes sociales. Hace mucho, cuando salió la televisión, hace un montón, pero no tanto como creen. Cuando la televisión estuvo en todos los hogares, porque antes no todos los hogares tenían televisión. Hubo ciertas posturas respecto a la televisión donde decían que era el cajón del diablo. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Porque claro, imagínate, antes los hogares que no tenían televisión, la única influencia que llegaba al hogar podía provenir cuando iban a algún lugar público y veían, no sé, al borrachín tirado en el piso. Ahora, a través de la televisión, llegaba dentro del núcleo del hogar no solamente el borrachín tirado en el piso, materialismo, consumo Drogas. de De alcohol, todo, pues. de todo tipo de cosas. Entonces, la reacción primaria de muchos cristianos fue decir, a condenar eso. Después, conforme fuimos madurando, nos dimos cuenta que la televisión era una herramienta, pero que se podía usar para el bien o para el mal. Y ahí algunos empezaron a usarla para bien. Entonces, yo creo que las redes sociales son lo mismo, son herramientas, pero va a depender de cada uno qué uso le des y cómo te afecte. Es obvio que hoy juegan un rol importantísimo en la vida de muchas personas. Y porque llegamos a más personas. Pero no siempre de manera positiva. Hay gente que ya no vive su vida, que no tienen vida. ¿Viste cuando dicen, vos no tenés vida? O sea, no tienen vida realmente, no tienen, porque viven a través de algo virtual. Pero el problema de lo virtual, mi querido Guido, y mis queridos amigos que ven, el problema de lo virtual es que nunca satisface y nunca puede reemplazar a lo real. A lo real, tal cual. Entonces llega un momento, y hoy está pasando en muchos países, que hay un gran número de jóvenes, de todos jóvenes, gente mayor y todo, pero bueno, los más afectados son los jóvenes, en depresión, empastillados, con problemas emocionales, problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque al depender tanto de algo virtual que no es real, y si aunado a eso virtual, no te muestra una vida real, porque nadie pone sus fotos, no sé, haciendo del baño, o cuando recién te levantás con los pelos parados, la lagaña, la baba acá escurrida y la almohada mojada. Nadie pone, entonces la gente pone fotos y hasta busca que parezcan todavía menos reales, o sea, cada vez más fantasiosas, con el uso de filtros, con postura, etcétera, donde quieren mostrar una vida que no llevan, porque después vos, cuando ves, yo mismo he subido fotos de comida, pero después alrededor está todo tirado. Para llegar a esa comida, te quedaban todos los platos sucios, nadie pone eso. Entonces, empieza la gente a comparar su vida real contra la fantasía virtual y empiezan a encontrar una discrepancia donde eso les dice, vos sos un loser, sos un derrotado, tu vida es horrible, vivís en un lugar horrible, vestís horrible, no tenés, porque ves fotos de gente en yate disfrutando este amanecer, y ahora estoy en Suiza y mañana estoy en París. Y queremos eso. Y la gente, claro, inconscientemente, o más bien conscientemente,
sin darse cuenta, empiezan a compararse y empiezan a ver que no, la vida no es así. Pero como no han filtrado que todo esto es falso, Se ponen tristes. sí, se ponen mal y se empiezan a complejar, tienen problemas ya no solo de autoestima, sino existenciales. Pero como necesitan de eso, se genera una adicción. Porque como no encuentran en su vida personal y no invierten en su vida Ya personal, entendí. ese es el problema. Cuando vos vivís una vida virtual o vivís la vida a través de lo virtual, ya no te tomas el tiempo para invertir en tu vida real. Entonces, no invierten en las relaciones. Hay gente que no sabe llamar a sus amigos, que no sabe salir con amigos. O sea, su amigo es el celular o Sí, su el relación iPad. es tan virtual que cuando salen al mundo real, no saben cómo manejarse, no saben cómo desenvolverse. Tengo amigos así. De verdad, Sí, te sí, quedas. sí. Yo conozco gente que no sabe desenvolverse socialmente. Porque sí, es experto en mandar fotos, en 1000 likes, en la selfie, pero no saben desenvolverse socialmente. Porque llegó a ocupar tal extremo su vida, lo virtual o las redes, que le empezó a afectar su vida real. Ese es el peligro. Pero si nosotros manejamos las redes y no las redes a nosotros, las redes pueden ser de mucha utilidad para estar en contacto, Sí. para decir lo que piensas, para proclamar lo que crees. Pero yo creo que tiene que haber un gran equilibrio y la realidad es que una gran mayoría de las personas tienen más la inclinación a depender de que a ser libres. Entonces, ese análisis yo creo que lo tiene que hacer uno. Mi resumen es, vos tenés que manejar las redes, no las redes a vos. Cuando las redes te controlan, cuando las redes ocupan más de un 30% de tu vida, ya creo que te tenés que preocupar. Hay algo que me encantó, dijo equilibrio. En uno de sus programas, creo que fue el viernes pasado, habló sobre el equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida. Y ahora que hablamos de las redes sociales, literal, un equilibrio, más vida real y menos vida irreal. Hay que invertir en nuestra vida real, porque va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que la vida real sigue existiendo y funcionando y que las redes, llega un momento en que no te van a dar de comer, no te van a dar amor, no te van a dar consuelo, no te van a dar un hijo, no te van a dar una familia, no te van a dar la satisfacción de vivir la vida que Dios te dio, pero puede llegar a ser muy tarde. Porque le dediqué tanto tiempo a las redes que descuidé mis afectos, mi familia, mis amigos, mis relaciones, mi iglesia, etcétera, que llega un momento en que me encuentro solo y vacío. Ese es el peligro. Entonces tenemos que tener un equilibrio. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Ah? Ahí en sus pantallas, los hermanos que no ven en pantalla se vayan a asustar, ¿no? Pero yo te estoy viendo a través de las redes. No, pero eso es por algo eso bueno. Es que no está mal las redes, es cómo te afecta a ti y si vos las controlas o ellas te controlan. Eso es como muy personal, depende de cada persona. Pero yo creo que ya les di algunos parámetros como para uno analizarse y decir, y tengo que cortar un poco. Y mencionaste el streaming también. El streaming ahí sí no es como las redes, porque el streaming es entretenimiento nada más, pero que puede llegar a convertirse en un entretenimiento nocivo cuando descuidas cosas más importantes, cuando procrastinas a través del entretenimiento. O sea, por ejemplo, el hombre que va a trabajar se va 8 horas de trabajo más 1 hora de viaje y otras 10 horas fuera de casa y llega muerto y en vez de llegar a pasar tiempo de calidad con su esposa o con sus hijos, pasa tiempo de calidad para distraer su mente con el streaming, no sé, se echa una maratón de Netflix y después le va a pasar factura, la esposa, sí. la que le va a pasar factura. Los hijos son los que le van a pasar factura cuando él quiera después más grandes tener relación con ellos le van a decir, no papá, vos nunca estabas, vos nunca me hablabas, vos nunca estuviste presente. En medio estaba la pantalla. Entonces, cuando el streaming, también volvemos a lo mismo, ocupa lugares en mi vida más importantes
que las personas, que los que me rodean, o que otras cosas que son importantes en la vida, como trabajar o un emprendimiento, o la iglesia, o el propósito de Dios, cuando empieza a ocupar un lugar de importancia, ahí es donde yo tengo que preocuparme y decir, epa, esto, como cualquier otra cosa, todo en exceso está mal. Es malo, es ilógico. Y los cristianos ya sabemos qué hacer. Ahora, si ya lo Por sabías, eso la Biblia hay que dice, practicarla. todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, amén, amén. Seguimos, yo sigo aprendiendo, me sigo nutriendo. ¿Y ustedes, hermanos, qué tal? ¿En sus casas, acá en la iglesia? Están medio muertitos, Esta ¿no? es la vida No real, esta dicen es la vida nada, real. Seguimos con otra pregunta. Dale con todo. ¿Cuál es la postura